Bueno, para los que no me conocen, soy Ramiro Salvochea, estoy dirigiendo la maestría en Derecho Empresario de SEADE y ya este es el sexto conversatorio que hacemos de los profesores de la maestría. Un poco la idea es juntarnos y con la posibilidad del público de compartir este momento con nosotros para discutir algunos de los temas que se abordan en la maestría, sobre todo teniendo en cuenta la particular coyuntura que estamos viviendo. Un poco para los que no están habituados a esto, muy brevemente les cuento que hoy tenemos a dos profesores de la maestría, Armando Ricci y Claudio Lamela. Ambos nos van a hablar desde diferentes puntos de vista de lo que es el compliance empresario. Y la modalidad del conversatorio es que yo hago una pequeña presentación inicial, y después les doy la palabra. Primero va a hablar el doctor Lamela. Él nos va a hablar, él es penalista, nos va a hablar desde una perspectiva desde lo penal. Luego va a hablar el doctor Armando Ricci. Ellos van a hablar alrededor de 20 minutos cada uno. Y después vamos a abrir un pequeño espacio de debate entre ellos, sin perjuicio de lo cual están todos invitados a través del chat para hacer preguntas o si lo que quieren es tomar alguna intervención o hacer una pregunta directamente, me avisan también por el chat, yo los anoto y después de esta segunda etapa, después de que se da el diálogo entre los profesores, bueno, se abre para que ellos puedan responder a las inquietudes que el público pueda presentar. Por supuesto que esto es un ámbito académico, la idea es tener un diálogo constructivo, por eso es que todas las posiciones son aceptadas y lo que sí pedimos sobra, pero bueno, es importante destacarlo, el mantener un diálogo que sea un diálogo de respeto, independientemente de la diversidad de opiniones que tengamos. Bueno, muy brevemente les cuento sobre nuestra maestría. La maestría en Derecho Empresario de SEADE es un programa de 2 años que está dirigido fundamentalmente a abogados y gente de las ciencias económicas. Tenemos un programa para un pequeño grupo de estudiantes, no es multitudinario. Lo que hacemos es buscar grupos lo más heterogéneos posibles, en los cuales hay profesionales de diversas ciencias y también hay un sinnúmero de realidades, gente de diferentes edades, gente que se ha recibido hace poco o que tiene muchos años de profesión, de estudios jurídicos, del Poder Judicial o que trabaja directamente en las empresas. Lo que pretende la maestría es que los estudiantes se lleven una idea bien clara de cómo funciona la toma de decisiones en una compañía y fundamentalmente desde una perspectiva legal cómo deberían adoptarse esas decisiones. Por eso es que la maestría tiene un pequeño núcleo de materias de administración, de finanzas, de recursos humanos, algo de teoría de la administración, siempre desde una posición de lo jurídico, pero que le va a dar una visión al profesional que probablemente no haya obtenido en el estudio de su carrera de grado, y que después se va a complementar con lo que son propiamente las materias jurídicas. Dentro de esas materias, donde obviamente tienen su lugar los contratos, los daños, el derecho laboral, tributario, etc., hay algunas modalidades que tienen que ver, como la que nos toca analizar hoy, con la realidad de la empresa hoy, moderna. El derecho es una ciencia fundamentalmente cambiante y como tal el abogado debe adaptarse y actualizarse continuamente de acuerdo al devenir de esta realidad. Por eso es que entre nosotros, bueno, particularmente el tema del compliance empresario, como una realidad diferente para encarar la problemática de la corrupción, fundamentalmente en el ámbito privado y su relación con lo público, es una temática de gran valor, sobre todo en un medio como el nuestro, pero no es la única, obviamente. También
vemos temas como el gobierno corporativo, se ven cuestiones vinculadas al derecho a Internet y todo lo relacionado con la tecnología, como el tratamiento de datos personales, la inteligencia artificial y el derecho, o problemáticas como aquellas generadas por el comercio electrónico. Bueno, fundamentalmente la maestría hoy se está cursando por medios virtuales. Es una maestría que se cursa durante 2 años, 3 veces por semana a la noche, y obviamente termina con la presentación y defensa de un trabajo de tesis vinculado a las temáticas de la maestría. Acabamos de iniciar las clases hace muy poco, muy orgullosos de poder mantener, a pesar de las dificultades del contexto, la cursada de una forma absolutamente regular a través de plataformas virtuales. Si no me equivoco, van a tener este cuatrimestre esta materia, de hecho, de compliance. Y bueno, de alguna manera son bienvenidos, por supuesto, para conocernos y bueno, vincularse con la universidad en la medida en que les parezca interesante. Si les parece, voy a presentar brevemente a los expositores, un poco para dejarles después el espacio a ellos y no interrumpirlos. La idea, entonces, es que va a empezar hablando Claudio Lamela. El doctor Lamela es abogado, penalista, fue secretario de la Justicia Federal Penal, gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina, es asesor del Honorable Senado de la Nación y del Consejo de la Magistratura, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de El Salvador y ex profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina. Además, él participó concretamente en el análisis y redacción de la Ley 27401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, así que es todo un referente desde el derecho penal en esta problemática, y él nos va a hablar de compliance en la relación público-privada. Luego del doctor Lamela va a hablar Armando Ricci, quien también es abogado, of counsel del estudio Beretta Godoy, es asesor de Telecom, director de IDEA y además profesor titular de Derecho Comercial 1 y 2 y en la certificación en Compliance de la Universidad de El Salvador. Armando es un especialista en la problemática societaria, la cual además la conoce no solo desde lo técnico, me consta, sino que es una persona con una gran experiencia en el funcionamiento de los órganos societarios, y él lo va a ver desde el punto de vista de un comercialista. Y justamente creo que en esta interacción entre estos dos profesores, uno de los cuales da esta materia concretamente, y el doctor Lamela, que da esta problemática dentro de nuestra materia de penal empresario también en la maestría. Así que, sin más, los dejo con ellos. Claudio, adelante, muchas gracias por estar, y por supuesto podés compartir el PowerPoint, así te seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro, muchas gracias por la convocatoria. Es para mí un placer y un honor poder estar hoy aquí con ustedes de este modo virtual, pero al fin presente. Y una gran alegría poder formar parte del cuerpo de profesores de SEADE en esta maestría tan auspiciosa y tan interesante, con una currícula innovadora dentro de lo que es el campo de la oferta en formación jurídica y técnica para la empresa en Argentina. También un placer poder formar parte de esta convocatoria junto a un destacado colega como es Armando Ricci, todo un referente en la materia de compliance, y poder tener también como auditorio a ustedes interesados en esta temática. Con lo dicho, bueno, voy a pasar a compartirles la pantalla de la presentación que me va a guiar en el día de hoy. Y es una pequeña corrección, es al revés el orden de lo que vamos a exponer. En realidad yo voy a hablar de un marco general del compliance en la post-pandemia, y el doctor Armando Ricci luego lo va a hacer en función de la relación con el sector público-privado. ¿Mm? Se ve
Ustedes ven en la pantalla el título, digo, para tener un buen feedback de que se está saliendo todo por pantalla, ¿es Se ve correcto? Sí, perfectamente. se ve, sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve paneo sobre la problemática del compliance, cómo está impactando en el mundo en este contexto de pandemia, y a través de un enfoque que yo denomino un enfoque 3C, del que vengo hablando en algunas disertaciones y he hecho algunos artículos, inclusive estoy trabajando sobre esto como mi tesis de doctorado, así que es un aporte que quiero hacer desde un ángulo, si se quiere, distinto, de diversas cuestiones que se analizan generalmente en materia de compliance, de un modo de integrar esos conceptos. Y lo vamos a ver de la siguiente forma en el tiempito del que disponemos. En primer lugar, me gustaría empezar analizando cuál es el impacto que está teniendo sintéticamente la pandemia por el coronavirus 19 en el mundo desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del impacto en la vida de las empresas, y fundamentalmente dentro de ese esquema, el impacto que está teniendo en lo que es el ámbito de los riesgos legales, de los riesgos de contingencias legales, que son los riesgos de los que se ocupa precisamente el compliance, como políticas y principios de cumplimiento normativo para evitar que esos riesgos se materialicen. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, cada uno tiene sus estimaciones, aquí sintéticamente trato de amalgamarlas en un guarismo promedio. Ambos organismos, que son calificadas autoridades a nivel internacional desde el punto de vista del análisis de la situación económica a nivel global, están proyectando una caída del Producto Bruto Interno de cada país muy importante a lo largo de este año, y también una caída del Producto Bruto Global en el mundo, a consecuencia de la retracción económica que se deriva del lockdown, ¿no? De la parálisis y del cierre francamente devastador al que asistimos como consecuencia de esta pandemia para protegernos de una expansión incontrolada del virus y de las muertes que ello traería aparejado. Según estos dos organismos, están proyectando una caída del Producto Bruto Global, es decir, para todo el mundo, del orden del 7%, 7,5% aproximadamente para fines del año 2020. Y si esto se mantuviera durante el año 2021, seguiría la caída, y también se estima que podría haber un pequeño crecimiento el año próximo si lográramos conjurar este peligro para fin de año, pero ese crecimiento igual no alcanzaría durante el 2021 a revertir los tremendos efectos negativos de esta caída en la actividad económica del año 2020. Para Argentina la situación lamentablemente es un poco peor, porque nosotros partimos de una base aún más baja del promedio global. Tenemos una economía que durante décadas viene sufriendo periodos inflacionarios, devaluaciones, recesiones, grandes dificultades con el endeudamiento externo, nivel de pobreza muy alto, y se proyecta entre un 10 a un 11% de la caída del Producto Bruto Interno para fines de este año. Esto implica, francamente, un efecto muy peligroso y preocupante para nuestra economía, que ya está determinando, según índices del Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, que hemos superado más del 40% de la población argentina que esté debajo de la línea de pobreza, y de que, en función de un análisis estratificado de esta cuestión, centrándonos en la niñez, que es nuestro futuro, de cada 2 niños argentinos, 1 se estima que es pobre. Esto es una cifra realmente alarmante. Y en este contexto de caída de la economía mundial y de la caída de la economía del mundo, está generándose un caldo de cultivo propicio para que ciertos riesgos legales, que por lo general existen y se encuentran en determinados niveles, empiecen a crecer en función de cómo se mueve la oferta y la demanda que abastece de alguna manera o retroalimente a esos riesgos. Según Europol, por ejemplo, que es la organización policial que nuclea a todas las fuerzas de seguridad y policiales de la Unión Europea, los riesgos pandémicos, por darle ese nombre, que son los riesgos legales de contingencia legal y de violación de la ley en el contexto de esta pandemia, están incrementándose de un modo sustancial en la actualidad en materia de cibercrimen,
en materia de fraude y en materia de falsificación de medicamentos. En cibercrimen es fácil comprenderlo por el aumento de la actividad online, el fraude también por la necesidad imperiosa de hacerse de dinero para poder paliar los efectos de la parálisis económica, y la falsificación de medicamentos porque también hay una gran demanda de insumos relacionados con la salud, no solamente por el coronavirus, sino por las demás enfermedades y dolencias crónicas que deben ser atendidas en un contexto en el cual se dificulta la atención. A mediano plazo, Europol también observa que hay un aumento importante de riesgos en materia de lavado de dinero, en materia de contrabando de migrantes, las restricciones que hay en materia de barreras migratorias entre los diferentes países, está alimentando la existencia de una industria ilícita para el movimiento de personas que puedan sortear estos obstáculos, y también un aumento lamentable de la demanda de los productos con los que trafica las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la situación de angustia existencial y psicológica demoledora que tiene sobre la población esto, alimenta que cierto sector vulnerable y propenso tenga una mayor demanda de estupefacientes y sustancias narcóticas para evadirse de esta realidad que nos golpea. Desde esta perspectiva, es importante señalar que el lavado de dinero, según los análisis de Europol, estaría golpeando fundamentalmente en tres sectores: el sector financiero y bancario, la existencia de compañías fantasmas y offshore, real estate y construcción. Estos son los ámbitos donde Europol detecta que hay un aumento a mediano plazo de operaciones de lavado de dinero. En el largo plazo, Europol proyecta también un crecimiento aún más preocupante, que tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado y mafias que van a dominar mercados criminales, fundamentalmente centrándose en la utilización de préstamos usurarios, oferta de préstamos usurarios, la realización de negocios extorsivos, y también el aprovechamiento de incautos mediante fraudes, todo esto generado a raíz de la tremenda demanda que hay de necesidad de efectivo y de oportunidades de dinero líquido para poder sostenerse en un contexto de escasez. Por su parte, ya yendo a la realidad latinoamericana, ustedes conocerán que hay un organismo internacional que es la Task Force o Fuerza de Tareas prestigiosa en materia de lavado de dinero, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este organismo tiene un suborganismo especializado para Latinoamérica que se conoce como GAFILAT. Y GAFILAT, palabras más o palabras menos, sostiene lo mismo que Europol para nuestra región: riesgos aumentados de lavado de dinero, fraude financiero y estafas, falsificación de medicamentos, oferta de inversiones fraudulentas, generalmente a través del esquema Ponzi conocido, tráfico ilícito de mercaderías, mayormente vinculados al tema de salud, robo de datos bancarios por teléfono y sitios web falsos, en lo que se conoce como phishing y phone phreaking, la corrupción por sobornos a funcionarios públicos. Esto también se está registrando un importante incremento y se verifica que será futuro porque hay una necesidad acuciante de ciertos sectores empresariales no muy sólidamente conformados de lo ético, que para reactivar su maquinaria están tratando de utilizar incentivos indebidos para asegurarse poder volver a negociar con el Estado y reactivar su economía. El aumento del cibercrimen por este aumento de la actividad online del que hablábamos, y también el reclutamiento de mano de obra desocupada enorme y creciente para organizaciones criminales. Quiere decir, sintéticamente, que estos son los riesgos de los que veníamos hablando de estos dos organismos internacionales que son autoridad en la materia, a los cuales les agregamos otros más que son de muy fácil previsión y que ustedes comprenderán al instante, y que tienen que ver con la existencia también, además de la posibilidad de expansión de actividades delictivas, la existencia de problemas logísticos y contractuales por la interrupción y a veces ruptura de la cadena en la prestación de servicios y la cadena de valor, un aumento francamente alarmante, que lo vamos a ver en la pospandemia, de la litigiosidad judicial y la conflictividad sindical derivada de los tremendos efectos del lockdown, en cuanto a pérdidas de mano de obra, de trabajo, incumplimientos contractuales, quiebras, bancarrotas, dificultades financieras de toda índole para el acceso al crédito y para poder fondearse y apalancarse en la realización de negocios, y también se experimenta y se avisora un crecimiento de sanciones impuestas por el Estado por incumplimientos regulatorios y un mayor control estatal y una mayor regulación estatal, no solamente en el ámbito sanitario, como hoy lo estamos viendo, sino también en diversos niveles, precisamente para conjurar estos riesgos.
¿cuáles son los sectores más afectados por el aumento de los riesgos de compliance en la pandemia? Estos riesgos de los que estábamos hablando. Bueno, principalmente son los siguientes que estoy exhibiendo en pantalla. El ámbito de la salud y la medicina, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios sanitarios, sometido a una presión de todo tipo sin precedentes en la historia de la humanidad, como nunca antes. Precisamente esa presión es la que genera un ámbito propicio para que pululen quienes se fijan en la oportunidad de obtener ganancias a través del ilícito. El sector de turismo y hotelería, devastado por la parálisis a la que nos enfrentamos y que una vez que intente reactivarse también va a ser un campo propicio para todo este tipo de ofertas ilícitas y que va a estar sometido a una vigilancia muy estrecha para que esto no suceda. El comercio y banca electrónicas, también sometido a una presión y a un uso como nunca antes y que está demostrando ser realmente efectivo para sostener el flujo de capitales en esta economía virtualmente paralizada. Si todavía corre un poco de sangre por las venas de este planeta, sangre económica, es gracias al comercio y la banca electrónicos. El sector del petróleo y derivados, tremendamente golpeado, virtualmente paralizado por la disminución de la demanda ante este lockdown. El sector farmacéutico y bioquímico, vinculado estrechamente a la demanda del sector de salud y medicina, recibiendo también una inyección de capital e inversiones como nunca antes en la historia de la humanidad para tratar de encontrar mecanismos de cura y solución al coronavirus y sus consecuencias. Es un campo propicio para atraer capitales de origen ilícito, para todo tipo de maniobras especulativas, para manejos indebidos de información privilegiada, para violación de secretos, para robo de patentes. Bueno, una infinidad de problemas que están acuciando el sector farmacéutico y bioquímico, sin contar el universo ya por demás vasto y complejo de las reglamentaciones sanitarias. Y también el sector financiero y cambiario, sometido a una presión muy fuerte e íntimamente vinculado al del comercio y la banca electrónicos. Estos son los sectores donde estamos viendo que golpea con mayor fuerza los riesgos de lo que les acabo de hablar. Y estos riesgos que nos dan un panorama, un diagnóstico global de lo que nos enfrentamos ahora y nos vamos a enfrentar todavía mucho peor cuando querramos volver a reanimar nuestra maquinaria productiva luego de la pandemia, que esperemos que sea lo más pronto posible. Estos riesgos tienen que ser conjurados a nivel empresarial y corporativo a través de lo que es un adecuado diagnóstico y programa de compliance. Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes precisamente este enfoque de lo que denomino la regla de las 3C, para tratar de vertebrar un poco el análisis de cómo se puede enfrentar en general toda situación o problema de compliance, pero fundamentalmente en este contexto donde buscamos maximizar la eficiencia. ¿En qué consiste la regla de las 3C? La regla de las 3C viene precisamente de analizar y considerar que sintéticamente, o a grandes rasgos, la conducta humana, tanto individual como colectivamente, reconoce 3 factores de motivación. Los seres humanos tomamos decisiones y actuamos en consecuencia porque estamos convencidos de ello, que es lo que debemos hacer, generalmente en función de valores que adscribimos y sostenemos como propios, tiene que ver con una cuestión moral, ética, esta es lo que sostiene nuestra convicción, o lo hacemos también por conveniencia, la segunda letra C de la que estamos hablando, generalmente en cuestiones neutras a la valoración axiológica o cuando tenemos una pobre valoración axiológica y no actuamos mucho por convicción, hay quienes en la mayoría de los casos actúan por conveniencia, haciendo una ponderación de costos y beneficios, qué es lo que me conviene asumir determinado riesgo para alcanzar determinado objetivo, si realmente vale la pena en función de un fin. Es decir, primera letra C, la convicción basada en valores, segunda letra C, la conveniencia de cálculo, si se quiere, orientada a la consecución de fines. Y por último, la tercera letra C, el factor de motivacional de la conducta, es la coerción u obligación. Es decir, los seres humanos que no actúan por convicción o por conveniencia, lo hacen en último término desde el punto de vista de la corrección, cuando toman una decisión correcta, aunque no quieran hacerlo o aunque crean que no les conviene, porque no les queda otra, porque están obligados externamente por una fuerza que a veces es moral y otras veces física, la coerción generalmente materializada por la ley y el poder del Estado, que lo obliga a actuar en determinado sentido. Estos son los 3 factores
que generalmente se ven en la toma de decisiones, que no siempre son absolutos. Ninguna persona opera siempre por convicción, ni por conveniencia, ni por coerción, sino que vamos tomando diferentes factores preponderantes según las circunstancias que nos toca vivir, según el contexto, e inclusive determinadas decisiones se pueden sostener en la conjugación en diferente proporción de estos tres factores, que entran en la balanza de cómo los sopesamos. Pero es un tema para hablar, tiene profundísimas raíces filosóficas para desarrollar, pero en el acotado tiempo que tenemos de presentación, simplemente me basta con esbozarle que estos son estos tres factores y que son sobre los que se vertebra una concepción armónica e integral de compliance para enfrentar el contexto que nos toca vivir. ¿Cómo podemos operar en materia de compliance según la regla de las 3C? Bueno, en primer lugar, partiendo de una cuarta letra C, que es el contexto del que les hablaba, ¿no? Ortega y Gasset decía que el hombre es uno y sus circunstancias, y entonces entendemos que obviamente el hombre y la empresa como persona jurídica también no puede ser entendida si no es ella y sus circunstancias. El contexto en el que opera condiciona y justifica la toma de decisiones y realización de conductas. Es en función de ese contexto que tenemos que tamizar y medir cómo vamos a evaluar los otros tres estamentos del compliance. A cada uno de estos estamentos le corresponde uno de esos factores o letras C de los que les había hablado en el anterior slide, ¿no? El primer estamento es el de la cultura o ética corporativa. ¿Cómo fomentamos una cultura o ética corporativa? A través de una adecuada capacitación, formación, educación, que tiene por objeto ¿qué? Generar y fomentar convicción, ese factor de decisiones, en la toma de decisiones y conductas correctas. ¿Por qué? Basada en valores. A través de una adecuada cultura corporativa nos aseguramos o tratamos de lograr tomar decisiones y realizar conductas correctas. El segundo estamento del ámbito del compliance corresponde al ámbito del cálculo. ¿Y este ámbito del cálculo qué es? Es el cálculo que tiene que ver con la evaluación de riesgos en la conveniencia o no de tomar determinadas decisiones. ¿Perdón? ¿Hay alguien que está hablando? ¿Quiere hacer una pregunta? No, me parece que alguien que no tiene silenciado. Si alguien quiere preguntar, por favor, no hay ningún problema. Si no, les agradecería silenciar el micrófono. Gracias. Bueno, les decía, el segundo estamento tiene que ver con el ámbito del cálculo, y en ese ser es una evaluación de riesgos. Es el ámbito propicio, si se quiere, del risk management para analizar la conveniencia, costos o beneficios en la toma de decisiones. Y el tercer estamento de análisis de compliance es el ámbito del control, al que le corresponde lo que se denomina el sistema reglamentario de un programa de compliance, ¿no? El sistema que es el que tiene mayor prensa y que la gente mayormente conoce, que tiene que ver con los códigos de ética, los códigos de conducta, los protocolos anticorrupción, donde se establecen normas y sanciones. Esas normas y sanciones nos aseguran que si falla la convicción de la cultura, si falla el adecuado cálculo de conveniencia, tendremos un sistema de control que nos obligue a actuar de modo correcto. Partiendo de un contexto con una adecuada cultura, un adecuado sistema de cálculo y un adecuado sistema de control, tenemos los diferentes estamentos que nos permiten vertebrar un sistema de compliance. Este sistema de compliance en estos estamentos obedece sintéticamente a un criterio filosófico, que es un criterio ético complejo o ecléctico que amalgama las diferentes vertientes filosóficas en las que se sostiene cada uno de los enfoques de los que les hablé. El enfoque cultural parte de una tradición que tiene que ver con la filosofía estoica y kantiana. El enfoque que tiene que ver con el cálculo de conveniencia es un enfoque gerencial, de gestión de riesgos, que es el mayormente conocido por las empresas. Tiene mucha moda y mucho predicamento en este momento y está mayormente centrado en esto. Yo considero que es insuficiente y lo voy a explicar por qué. Tiene que ver con una concepción utilitarista de la economía y hasta de la vida política y filosófica de la vida misma. Y el tercer estamento, el del ámbito coercitivo, tiene que ver con un enfoque reglamentarista basado fundamentalmente en la filosofía política de Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Estos tres enfoques, aunados en un análisis del contexto de la filosofía de Ortega y Gasset, nos conduce a un enfoque integral, que amalgama estos todos componentes como si fuera la receta de un plato de cocina, ¿no? Esta receta de plato de cocina tiene que tener estos ingredientes, el asunto es cómo los combinamos, en qué proporción, en qué medida, y eso es lo que de alguna manera va a determinar el sabor del plato final y su efectividad en el programa de compliance, si me permiten esa figura o esa metáfora.
esta visión, para cerrar el aspecto filosófico, tiene que ver fundamentalmente con la filosofía aristotélica de la virtud, que nos lleva a no actuar de modos absolutos siempre y en todo lugar, sino a ponderar cuál es el justo término medio según las circunstancias, y a tener en cuenta también el pensamiento de un filósofo lituano, Emmanuel Levinas, en su filosofía de la alteridad, que nos lleva a recordar algo que me parece muy importante que tengamos presente, y es que no lo podemos concebir nosotros mismos sin concebir al otro. La existencia de uno sin el otro es impensable, es imposible. El hombre en su naturaleza misma siempre está en función del otro. Y esto nos lleva a tener presente una máxima moral, ¿no? Debemos actuar de una forma en la que tenemos que tener siempre en cuenta no solamente el bien propio, sino el bien del semejante. Sobre la base de este enfoque integral y esta regla de las 3C, me propongo ejemplificarles cómo funciona, por ejemplo, en uno de los riesgos legales. No podemos tratar todos los que les hablé, pero vamos a hablar del paradigmático, que fue precisamente el que Ramiro mencionó en su introducción, y del cual se va a ocupar in extenso, según entiendo, mi colega Armando Ricci, que tiene que ver con el riesgo de la corrupción. El riesgo de la corrupción es el riesgo al que se le presta mayormente atención en el ámbito del compliance. Es uno solo, esta vez el más importante, el que concita mayor atención, y que quiero ejemplificarles cómo funciona la regla de las 3C desde un punto de vista esquemático para conjurar este riesgo de corrupción en la vida de una empresa. En fines de la década del 80, un profesor de Harvard, Robert Klitgard, en un libro conocido, Luchando contra la corrupción, Fighting Corruption se llamaba, acuñó una frase que pasó a la historia y que es su fórmula, la fórmula de la corrupción de Klitgard. Él sostenía que la corrupción se podía graficar de esta manera, una suerte de paralelismo matemático. Decía que existía corrupción cuando se sumaban y se adicionaban estos factores y se restaba uno. ¿Cuáles son estos factores? La existencia de un monopolio en la toma de decisiones, o sea, el que tiene que tomar la decisión en una empresa tiene el monopolio de la toma de decisiones sin mayores responsabilidades ni controles cruzados, es él el que dispone. Si a eso le adicionamos discrecionalidad o arbitrariedad, si se quiere irracionalidad en la toma de esas decisiones, y le restamos el nivel de rendición de cuentas, en inglés accountability, por eso allí aparece A, la letra A, es decir, un nivel de transparencia, el rendir adecuada cuenta de las acciones, tenemos el caldo de cultivo propicio para que se instale la corrupción. Monopolio en la decisión y la acción, arbitrariedad en esa acción o decisión, y por último, falta de transparencia. No hacerse responsable o eludir las consecuencias de lo que se decide. ¿Cómo funciona la regla de las 3C de la que les hablaba con la fórmula de la corrupción? Bueno, ¿cómo nos podemos asegurar que quien tiene el monopolio de esa decisión tome la decisión correcta? Si fomentamos una adecuada cultura ética, que nos asegure que va a tomar la decisión correcta, adecuada. Más allá de que tenga el monopolio y no es deseable que lo tuviera, si tiene una adecuada cultura ética, conjuramos el riesgo que se deriva de ese monopolio. ¿Cómo nos aseguramos que quien no tome una decisión arbitraria e irracional, con un adecuado sistema de risk management, de cálculo de costos y consecuencias, de riesgos y beneficios, que lo asesore en tomar la decisión más conveniente? ¿Y cómo nos aseguramos que haya transparencia, que rinda cuentas de sus actos con un adecuado sistema de control de normas y sanciones que lo obligue a rendir cuentas y que asuma las consecuencias de lo que hiciere mal? De esta manera podemos enfrentar a la corrupción oponiéndole un adecuado sistema de cumplimiento. Como conclusión, quisiera mostrarles cómo entiendo, desde un punto de vista esquemático, estratégico, si se quiere, cómo debemos enfrentar en esa receta de la que les hablaba el contexto de riesgos aumentados que vivimos en esta pandemia. Cómo debemos invertir los esfuerzos en una empresa en materia 3C, de esta regla de las 3C, en el mundo del compliance. No da lo mismo cómo combinamos estos factores, estos diferentes enfoques. Las empresas necesitan de los tres, pero deben amalgamarlo de un modo inteligente y efectivo. La experiencia criminológica, yo vengo del mundo de las ciencias penales, que podemos trasladar perfectamente al mundo de las corporaciones y de las empresas, porque se trata de llevar también la experiencia criminológica al crimen en el derecho penal corporativo. La experiencia sociológica también nos demuestra que la ley solamente es respetada y cumplida cuando existe una predisposición natural, valorativa, en la gran mayoría de la población a aceptarla, a respetarla y a cumplirla. No se puede forzar
a cumplir una ley a una población que mayoritariamente está en contra de ello. Con lo cual, de ahí tenemos una consecuencia muy importante. El sistema de control siempre debe ser la última ratio y debe ser el que entra a actuar por excepción. Es un error, como muchas empresas estructuran sus programas de cumplimiento creyendo que centralizando un adecuado sistema de control, teniendo códigos de conductas con normas y sanciones, están solucionando el problema. No es eso lo fundamental, ese es el sistema de reaseguro, el que va a entrar a funcionar cuando las cosas se salgan de cauce, pero no es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Lo que primero debemos tener en cuenta, y el mayor esfuerzo debe estar centrado, es fomentar una adecuada cultura ética de cumplimiento basada en valores. Y en segundo término, en esa receta, en segundo término, los esfuerzos deben estar dirigidos a tener un adecuado sistema de identificación, evaluación y mitigación de riesgos, a través de un sistema de cálculo, de risk management, que nos permita, de alguna manera, poder bajar ese riesgo en aquellas cuestiones que son neutras a la valoración moral. Si estos dos estamentos fracasan, el sistema de control opera como un reaseguro coercitivo, pero no puede ser nunca la regla general. En la mayoría de los casos, lamentablemente, las empresas han transitado el camino en los orígenes del compliance por el mundo del control, la mera regulación normativa. En la actualidad asistimos a un auge exagerado, si se quiere, del management, de un criterio utilitarista, que están haciendo foco solamente en el sector amarillo, el del cálculo. Y recién ahora, ante los desaguisados enormes que estamos comprendiendo y advirtiendo que hacemos en la humanidad por no tener pautas éticas, nos estamos dando cuenta de la importancia de tener una adecuada cultura ética en la que se sostenga todo lo que tratamos de hacer. De allí que en muchos sectores se empiece a predicar con hablar de programas de ética cumplimiento, y no solamente de compliance o cumplimiento, y poniendo a la ética en primer lugar, porque la ética es la que sostiene ese cumplimiento. Un cumplimiento sin ética es un cumplimiento vacío, un cumplimiento por la forma misma, un cumplimiento que no conduce a nada, y por tanto también insostenible a largo plazo. Si estructuramos la receta en esta composición, como también se estructura generalmente en los sistemas de regulación de conductas a nivel social, cuando se lo hace, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, podremos obtener mejores resultados que si nos centramos solamente en la faceta represiva. Y para ir a ejemplos concretos, hay alternativas o ejemplos precisos, puntuales, que se pueden implementar como recetas en este contexto de pandemia con riesgos aumentados, en cada uno de estos estamentos. ¿Qué podemos hacer en el enfoque cultural ante la realidad que nos toca vivir? Bueno, tenemos que tener capacitaciones frecuentes e intensivas en materia de ética corporativa. Comunicaciones periódicas que partan de la más alta dirigencia, efectivas, que realmente transmitan los valores que se quieren inculcar y sobre los cuales se quiere comunicar y hacer tomar conciencia a todo el personal de la empresa, desde la más alta dirección hasta la más baja. Y esto quiere decir un mayor tone from the top, un término que se utiliza en compliance que tiene que ver con el tono ético que emana desde la más alta dirección. Desde ese mayor tone from the top hay que incentivar la resiliencia colectiva como un valor de la compañía, un valor que es afrontar la grave crisis que nos toca vivir, afrontar y asumir las consecuencias de esta crisis y tratar de superarlas, pero siempre con una valoración y un criterio ético y moral. Desde el punto de vista del enfoque gerencial, el ámbito del cálculo, bueno, hay que reevaluar con mayor periodicidad los riesgos. Hay que utilizar indicadores que están estudiados en lo que es la ciencia de administración de riesgos, como los KPI, o sea, los indicadores clave de procesos, de medición de procesos, banderas rojas, red flags. Hay toda una casuística muy importante en esta materia que las empresas que carecen de estos medidores bajan tremendamente su performance y no pueden hacer un adecuado sistema de cálculo de riesgos. Hay que reforzar los sistemas y programas de auditoría, y hay que emplear, si aún no se lo hace, herramientas tecnológicas. En todos los ámbitos de la humanidad se usa el software para poder asistir al ser humano en tareas complejas. En el ámbito del compliance, en la identificación de riesgos, es necesario contar con un software adecuado. Por último, desde el punto de vista del sistema de control, el enfoque reglamentarista, hay que adaptar las normas de la empresa al contexto actual. Esto es un paradigma dinámico y hay que adaptarse a él. La perspectiva de este sistema reglamentarista tiene que ser multijurisdiccional. No basta con mirar la ley argentina. Hay que mirar la ley de los países con los que la empresa opera. Hay que tener en cuenta los más altos estándares internacionales.
No basta con cumplir con la ley 27401 en la que yo trabajé y que defiendo, pero hay que mirar lo que dice la FCPA, que es poco menos que la Biblia a nivel universal, la ley norteamericana en la materia, la UK Anti-Bribery Act, las normas que hay de los diferentes países de Latinoamérica, los estándares de la Unión Europea, las normas ISO 19600, las normas ISO 37001, todas ellas deben ser tenidas en cuenta cuando abordamos un sistema de control con perspectiva que va más allá de lo que tenemos delante, mirando al mundo en su conjunto. Y por último, tener sanciones efectivas, que deben ser incluso más graves y más efectivas en este contexto para que no sean sanciones por la galería o meramente formales. Si implementamos todas estas políticas con una adecuada estrategia, combinándolas en la proporción adecuada, vamos a tener un esquema de compliance reforzado para hacer frente a los riesgos aumentados hipertróficos en un mundo cambiante y en severo peligro como el que nos toca vivir. Por último, se habrán dado cuenta de lo que yo dije, que extraigo como conclusión que cae por su propio peso, que yo me inclino por la importancia de una cultura ética. Si estamos realmente convencidos de nuestros valores, el sistema de cálculo viene en refuerzo de eso, y el sistema de control también, pero podrían no estar. Lo fundamental es tener una cultura ética sólida. Y esto se puede comprender fácilmente de una frase con la que quiero despedirme de ustedes, por lo menos hasta que hable mi colega Armando Riche, que le voy a ceder la palabra, y después responder las preguntas o escuchar los aportes que quieran hacer para debatir en conjunto. Peter Drucker, que fue sociólogo y también padre del management moderno, sobre el cual se vertebra todo lo que es el manejo actual de la gestión en las empresas, tuvo una frase de las muchas que tuvo, que pasó a la historia y que tiene que ver con la que ustedes ven en pantalla. Él distinguía gestionar de liderar. Gestionar es hacer las cosas bien. Liderazgo es hacer lo correcto. Y con esto quiero graficar que las empresas hoy en día están muy preocupadas por la gestión del riesgo. Lo que yo grafiqué siempre en color amarillo, solamente el cálculo, la conveniencia, el criterio utilitarista. Y eso no basta. No basta solamente con gestionar, que es hacer las cosas bien. Hacer lo correcto es más que hacer las cosas bien, porque uno puede hacer algo que es malo, pero hacerlo bien. No. Hacer lo correcto es hacer lo debido, aquello que tenemos la convicción que debemos hacer, y aquello que también hay toda una norma externa, un sistema de control que nos obliga a hacerlo, porque tenemos el consenso ciudadano, mayoritario, expresado a través de la ley, que es lo correcto que debemos hacer. Para liderar, hace falta hacer lo correcto. Y los sistemas de compliance están íntimamente vinculados con la gestión, pero son más que la gestión. Tienen que ver con el liderazgo. Por eso se tiene que comprometer la más alta dirigencia de una compañía para irradiar los valores que se declaman con el ejemplo, para encarnarlos. En un mundo en crisis como el que nos toca vivir, en el que nos encontramos en severo peligro, no vamos a salir de esta coyuntura y no vamos a mejorar el estado de las cosas, ni vamos a llegar a una playa plácida de relativa felicidad y tranquilidad si no luchamos por un mundo mejor, y eso solamente se alcanza a través de un adecuado liderazgo, como decía Peter Drucker. Y ese liderazgo se basa en la cultura, y esa cultura se basa en la ética. Y esa ética se basa en criterios filosóficos que nos tienen que interpelar a todos para preguntarnos acerca del por qué y para qué de las cosas. Que es mucho más que cumplir porque tengo la obligación de cumplir. Cumplir porque me conviene cumplir. Es cumplir porque estoy convencido de que debo hacerlo. Porque más aún, quiero hacerlo. Porque comprendo que quiero hacerlo. Solamente de esta forma creo que vamos a poder salir adelante de este mundo tan difícil que hoy nos toca vivir. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad mi aporte y mis reflexiones, y estoy a disposición para poder responder las preguntas que ustedes deseen. Luego de cederle la palabra a Armando, me he pasado un poquito, les pido disculpas, espero haberles sido de provecho. Muchas gracias, Claudio. Recuerden de anotarse en el chat o directamente pasar las preguntas por ahí. Si les parece, Claudio, si dejas de compartir la pantalla, entonces lo dejamos a Armando en el uso de la palabra. Gracias. A ustedes. Armando, ¿estás? Lo perdimos.
Bueno, mientras se prepara el doctor Richie, yo te quiero dejar un planteo para que no quede el espacio, ya para que lo vayas pensando, Claudio. La verdad me impresionó mucho tu punto de vista, que creo que lo comparto sobremanera, y que me parece que tiene que ver con esta idea de una sociedad más justa y centrada en valores, ¿no? Te dejo la pregunta, porque veo que Armando ya está armando su presentación. ¿Cómo hacemos este cambio, si querés, de paradigma en una sociedad en la cual esta idea de la conveniencia, el cálculo, está en un contexto de anomia? Me explico, y un ejemplo puede ser un tema licitatorio, por ejemplo. Es, obviamente, yo entiendo que vos hablás del control como la válvula de escape, digamos, cuando falla todo, eso es lo que tiene que funcionar. Pero en una sociedad en la cual lo que prima es el disvalor, y la persona que justamente que intenta ir desde una perspectiva ética tiene una desventaja comparativa con relación a los demás. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? No sé si me expliqué, te dejo la pregunta. Bien. Y bueno, Armando, ¿estás ahora? Sí, estoy ahí. No sé si pueden ver la presentación. Sí, estamos viendo tu ¿La ven? pantalla, pero no la presentación. Ah, Está el computador de Google. ¿ahí la ven? Todavía no. Entonces tengo algún inconveniente yo. A ver. A ver. Sí, a ver, no sé si vos podés, Sí, si no, espera que la bajo y la comparto yo. Ok. Creo que estamos viendo tu pantalla. Si vos vieras en tu pantalla la presentación, deberíamos verla nosotros también. Mientras estoy bajando. Armando, perdón, Sí, una sugerencia. Cuando pones para compartir pantalla, te aparecen diferentes pantallas de las ventanas que vos tenés abiertas, para que vos elijas sí. cuál es la que querés compartir. Y entonces Ok. ahí, si vos abrís tu PowerPoint, elegís esa ventana y ahí es la que se va a proyectar. Es que lo tengo abierto, pero no sé por qué no lo... Yo diría ¿Querés que que dejes de intente yo? compartir y que vuelvas a hacerlo. Entonces, cuando quieras volver a hacerlo, se te va a abrir la opción de todas las ventanas que tenés abiertas para que elijas la del PowerPoint. Y ahí va, creo yo, que debería entrar. Ok. Si no me avisás, yo ya tengo abierto tu presentación y Bueno, la no, pongo. así no perdemos tiempo. Inicia la voz, y vamos cambiando a Bueno, y me medida. decís, por favor, cuándo querés que cambie. Sí, exacto. Perfecto. A ver si ahí se Ahí ve. estamos. Perfecto. Bueno, en principio agradezco al SEAD y también a la maestría en Derecho Empresario, y obviamente tener un colega como Claudio Lamela, digamos, participando también del mismo panel es todo un honor, dada la trayectoria, y ya con Claudio nos hemos cruzado en varias cuestiones académicas, así que es un placer nuevamente encontrarnos en este ámbito, y este ámbito para mí es muy especial porque en algún momento me tocó ser alumno, así que hoy vuelvo como profesor, y desde ese punto de vista es muy caro a los sentimientos, digamos. Bueno, básicamente dicho esto, voy a hacer un breve relato. El enfoque, digamos, que yo le voy a dar a la cuestión es justamente en base digamos, al padecimiento, digamos, de la fórmula de Kierkegaard, ¿no? Que mencionaba Claudio, ¿no? Estamos todos, por lo menos los administrados, digamos, hemos sido víctimas de esa fórmula, ¿no? A través de la relación con la administración pública, ¿no? Entonces mi análisis va a ser un poco análisis, un poco una reflexión en la relación que se entabla siempre con la administración pública, tanto nacional, provincial o municipal. Y en principio vamos a decir, si querés ir ya yendo a la segunda slide, que vamos a entender como el compliance, como ese conjunto, digamos, de herramientas y procedimientos y buenas prácticas, tanto
digamos, de gobierno corporativo, como específicamente de prevención, que nos permite a las organizaciones, cualquiera sea, la posibilidad de clasificar o, digamos, organizar a través de un mapa de riesgos, identificar esos riesgos y, digamos, planificar un poco respecto de la organización en lo que hace a su dinámica diaria, cuáles son esos riesgos y establecer los mecanismos para intentar prevenir, tener una reacción frente al hecho consumado, poder gestionarlo y también una política de remediación, ¿no es cierto?, de la problemática que se nos produce, digamos, con el tratamiento de la vida diaria de la compañía. Y en este caso va a ser enfocada con relación a la administración pública y también desde los zapatos de los directores, ¿no? Estamos acostumbrados un poco los asesores a respaldar siempre, a tratar de respaldar y cuidar las responsabilidades de los administradores de las compañías, ¿no? Los distintos órganos sociales que están a partir un poco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que el doctor Lamela mencionaba. Bueno, hay un movimiento bisagra a partir de esto, ¿no? Entonces vamos a puntualizar que, digamos, compliance tiene todas estas cosas buenas, ¿no? Esta cuestión de identificar, clasificar y demás, pero también es una herramienta de gestión en sí misma, ¿sí? Y permite, además de gestionar el día a día de la compañía, permite lo que quizás otras herramientas jurídicas no han podido lograr, que es el acumular confianza, ¿no? A través de la corporización del discurso ético que hablaba el doctor Lamela, ¿no? El discurso ético y moral, incorporándolo dentro de las instituciones. Básicamente eso, ¿no? Esa es la importancia. Y este juego de lo público y lo privado, vamos ya a la siguiente, a la slide siguiente. Bueno, ¿qué es esto de lo público y lo privado? En realidad, como lo muestra la imagen, en realidad lo público y lo privado se juntan en lo común, y el común es esencialmente el bien común, ¿no? Pero no siempre ese bien común es un producto primigenio. Muchas veces lo público y lo privado están contrapuestos antagónicamente por una cuestión simplemente de intereses, ¿no? En la actualidad, la normativa, a través de la ley que mencionaba, le impone, digamos, al sector privado la obligación de contar con un programa de integridad, ¿no? Pero, sin embargo, este equilibrio en esta ecuación muy lábil que es la administración pública y el sector privado, queda roto por imperio de que la administración pública no cuenta con idénticas herramientas y no se le exige lo mismo, si bien tenemos una serie de cuestiones de normativa, de un cuerpo normativo y de instituciones, digamos, de larga raigambre, que apuntan o podrían completar o cubrir ciertos espacios de compliance. Lo cierto es que dentro de lo que es la administración pública esto no funciona. Tenemos una cierta desarticulación normativa entre lo que es la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación. Tenemos una ley de ética pública que tampoco ha dado los frutos que en principio deberíamos tener, digamos, y tener nutrida jurisprudencia sobre casos que atentan no solamente de corrupción, sino de anomalías en contrataciones y demás, ¿no? En ese sentido, el compliance asume con sus estándares jurídicos internacionales y prácticos probados, tienen una importancia fundamental a la hora de ser la llave a los efectos de contar con una mirada y con una práctica mucho más eficiente y eficaz, que tenga como base el cuidado del erario público, esencialmente, ¿no? La administración pública maneja el dinero de todos y en ese sentido la ética es una herramienta, digamos, es la base. Si fuera una pintura sería, como yo digo siempre, sería el bastidor sobre el cual pintar todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha impactado esta cuestión? Vamos a la siguiente. ¿Cómo ha impactado en, digamos, la crisis, ¿no? La crisis pandémica, o también podemos hablar de las crisis económicas, la pandemia porque es la que tenemos más cerca, ¿no? Ahí graficamos un poco digamos, el slide con
las letras, la escritura china, que valga la redundancia, ¿no? con relación a el tema de la crisis, de lo que es la crisis y la oportunidad, ¿no? Como bien sabemos. Bueno, en toda crisis, lo primero que va a sufrir van a ser, digamos, las estructuras, y dentro de lo que son las estructuras, el cumplimiento normativo de esas estructuras. ¿Por qué? Por imperio de digamos, dilución de los límites, ¿no? De responsabilidad, ya sea que estas causas tengan un origen natural, como pueden ser lo que estamos pasando ahora, o bien que tengan un origen humano en el sentido de una crisis económica en sí misma. En todos esos escenarios posibles, lo que primero se va a afectar va a ser la transparencia, la ética, se van a dejar de lado las políticas antifraude. Hay un relajamiento en las prácticas en las organizaciones, ¿no? Esto desde el punto de vista privado, de la experiencia que uno tiene desde el punto de vista del asesoramiento privado. Por más formidable que sea el sistema de compliance instituido, siempre va a haber digamos, una comprobación de que las cosas empiezan a funcionar de manera disfuncional, valga la redundancia. O sea, un poco compliance no es el antídoto, no es la vacuna, digamos, a las situaciones de antifraude, las situaciones anómalas, ¿no? Las situaciones anómalas existen. El ser humano, como bien lo decía el doctor Lamenda, se maneja interiormente por convicción, por conveniencia o por coercitividad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, compliance no es un antídoto, sino que es la manera de cómo transito ese escenario de conflicto, de disrupción normativa de la mejor manera posible, ¿no? Y ante la crisis, lo primero que va a generarse a partir de la falta de transparencia, de dejar la ética de lado, muchas veces por las urgencias en las contrataciones, va a dejar paso, la estructura normativa interna de la compañía va a estar suplantada por las cuestiones de discrecionalidad. Ni que decir esto dentro de lo que es la administración pública, ¿no? Entonces, me parece que desde el punto de vista normativo, si bien creo que todos celebramos la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal, la 27401, creo que hace falta también la aplicación de un régimen normativo más simplificado, que sea coadyuvante al cumplimiento normativo por parte de la administración pública, y que haya un reconocimiento primero que el otro lado del mostrador tiene las mismas obligaciones, o quizás más, porque está administrando bienes de terceros en beneficio público. Estamos las dos partes estamos dentro del mismo esquema, ¿no? Vamos entonces a la slide que sigue. Bueno, justamente la administración pública en sus diversas variantes y vertientes es un terreno enorme, porque lo vemos a nivel de país en todas las administraciones provinciales, nacionales, municipales, digamos, resulta inabarcable, pero siempre una gran obra se empieza con un primer paso, ¿no? En ese sentido tenemos que enfocar el desarrollo de las herramientas que nos permite o que nos da compliance de la manera más eficaz, ¿no? Me parece que en ese sentido no estamos solos, tenemos ya un recorrido en cuanto a lo que es compliance para poder solventar todas las situaciones anómalas que se vienen viendo. Nosotros, Claudio Lamela habló un poco a nivel internacional, y nacional también. Bueno, yo lo voy a acotar un poco a lo que nos ha pasado, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos a partir de la prensa, ¿no? Licitaciones irregulares, licitaciones con errores, o licitaciones con errores adrede a los efectos de favorecer algún tipo de oferentes, licitaciones públicas, pero que en realidad son contrataciones directas, conflictos de interés, conflictos de precio por fuera de mercado, materiales averiados o en desuso. Bueno, estos son todos indicios de la violación de las pautas éticas que debería tener la administración pública para el tratamiento de estos temas, ¿no? Y justamente entendemos que compliance es un elemento fundamental que viene a cubrir este espacio, este vacío, y a contener
digamos, y a limitar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde este lugar, digamos, hacemos un llamado para incorporar la cuestión ética definitivamente a la función pública, pero de una manera efectiva, ¿no? A partir digamos, somos prolíficos en organismos del Estado que se supone que tendrían que tratar las cuentas del erario público de una manera directa. Bueno, digamos, es hora que esto se empiece a cumplir, básicamente, ¿no? A modo de ilustración, digamos, de los riesgos que se exacerbaron a su vez durante la pandemia, tenemos alteración de protocolos requeridos sobre materiales médicos, el tema de los barbijos, la adulteración de medicamentos, insumos destinados tanto al hospital público también como al privado, ¿no? El aumento de la necesidad de financiación y la utilización de activos virtuales, el tema del lavado de activos, el tema de las inversiones que también el doctor Lamela mencionó, las estafas llamadas Ponzi, que es el tema famoso de las estafas piramidales, la flexibilización de los proyectos licitatorios organizados de la administración pública bajo el control de operaciones sospechosas. O sea, ha habido una reducción no solamente obviamente por la menor cantidad de operaciones llevadas adelante por la pandemia, pero también hay menos reportes de operaciones sospechosas. Y lo cierto es que los escribanos desde abril han podido continuar con su labor, digamos, con los esquemas y los protocolos específicos. Otro tema sobre el cual ha sido impactado es el tema del empleo público, ¿no? El empleado público, digamos, operando desde su domicilio no siempre tiene a su disposición, digamos, los sistemas operativos necesarios para llevar adelante la tarea, y esto ralentiza y evita los controles. Bueno, todas estas cuestiones han sido, digamos, ya las hemos padecido, ¿no? Por lo tanto, el concepto del compromiso ético en las organizaciones públicas y privadas debería ser un espejo. Estamos los dos en el mismo bote. Y por eso resulta indudable el aporte que hace en el área de integridad, en el área de transparencia, en el cumplimiento normativo, digamos. Tenemos que convencernos, lo hacemos nosotros en las organizaciones en las que trabajamos como asesores, convencer al directorio de que el compliance no es un costo hundido, sino que agrega valor a la gestión. Ni que decir de aquellas compañías que están dentro de la oferta pública, donde la transparencia es uno de los bienes mayores, y una compañía bien administrada desde el punto de vista de los riesgos es una compañía que va a valer mucho más. Ahora, la pregunta es, ¿podremos lograr un comportamiento ético en la administración pública? Digamos, que sea tangible, que sea medible. Bueno, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas cita una serie de delitos de corrupción, entre los cuales destacamos, bueno, el tráfico de influencias, el cohecho, los balances e informes falsos, la concusión, el enriquecimiento ilícito del funcionario público. Todo esto tiene, como sabemos, dos partes. De un lado va a estar el funcionario público y del otro va a estar el privado. Por lo tanto, exigir solamente un plan de integridad al sector privado es ver la mitad de la escena. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que ampliar la cuestión al sector público con las herramientas que nos da compliance, ¿no? La función pública no tiene las mismas herramientas, pero sí es fácilmente revertible la cuestión, ¿no? La administración pública tiene una maraña de normas, de organismos que ya mencioné antes. Lo cierto es que a través del objetivo primario que tiene la administración pública o la administración del erario público, que es el bien común, debería fácilmente ser aplicable. Sin perjuicio de eso, yo tuve la oportunidad hace unos días de escuchar, también en un panel de conferencias, a una ex, digamos, funcionaria pública, que decía que la administración pública no está preparada para el compliance, no está madura. Con lo cual es un poco alarmante porque, bueno, así como hablamos con el de Tom from the Top en las organizaciones privadas, que básicamente es la voluntad manifiesta y concreta de bajar hacia los estamentos inferiores criterio ético y moral, digamos, de la aplicación de compliance, lo mismo tendría que pasar dentro de lo que es la administración pública.
Entonces, en base a eso, yo creo que la administración pública tomada globalmente se debe a sí misma y nos debe a nosotros como administrados completar ese proceso pendiente, ¿no? La aplicación de la ética del cumplimiento a su área específica de incumbencia, ya sea en tiempos de normalidad o de crisis. La administración entre lo público y lo privado siempre va a ser un área riesgosa de intereses contrapuestos. Se trata entonces, sin duda, de un cambio de paradigma que las organizaciones deben afrontar, y el Estado es una organización más, ¿no? Debe ser el Estado en algún momento debe ser un espejo en donde nosotros podamos vernos limpiamente, ¿no? Para lograr ese cambio efectivo entendemos que será necesario dotar a la función pública de una figura similar a la que tiene el sector privado. En el sector privado tenemos al oficial del cumplimiento o compliance officer, que es un poco el responsable de llevar adelante el programa de integridad y velar por la que tiene consecuencias penales, incluso dentro de lo que es la ley, ¿no? Por lo tanto, tiene que velar sobre los mecanismos, sobre mantener los mecanismos activos, porque compliance o plan de integridad no es meramente un código de ética y un plan de integridad meramente redactado y no llevado a la práctica, tiene que ser un sistema vivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir como empresa privada poder o reducir los montos indemnizatorios o incluso salir, digamos, limpia de las acusaciones pertinentes. Entonces, en este caso, lo que recomendamos es la creación de una figura de compliance officer con carácter administrativo y siempre parado desde el enfoque del derecho administrativo, que es un derecho muy rico en sí mismo y que puede permitir desde esa manera plantar la semilla del compliance en cada uno de los sectores y en cada uno de los ámbitos en que la administración pública decide y actúa, y digamos, lo ideal sería que fuera por convicción y no por coacción, ¿no? Bueno, además de esto, digamos, en base a la experiencia acumulada en el sector privado, nos permitimos señalar que a la hora de aplicar el compliance al sector público, va a ser importante un cambio de cultura, ¿no? Este es un paradigma que hay que cambiar a través del reconocimiento de la importancia de la función del compliance, de los efectos que el compliance trae, de la agregación de valor que trae a la función pública, y esto va de la mano de la capacitación permanente de los funcionarios públicos que tienen poder de decisión y de toda la línea, en realidad, ¿no? A través de campañas de difusión, a través de prevención de los delitos, identificar los delitos y las consecuencias. También es importante tener en cuenta la necesidad de profesionalizar la función pública, ¿no? Mejores funcionarios para mejores resultados. Traducido es todo esto en la cobertura de estos puestos dentro de lo que es la administración pública, de las mejores exponentes, de los mejores especímenes a través del concurso de antecedentes. También campañas con relación a la responsabilidad del empleado y del funcionario público y absolutamente de toda la línea de la toma de decisiones, con independencia de la propia responsabilidad del Estado. O sea, lo que quiero decir con esto es que no dejar tranquilo al funcionario público porque responde el Estado, en definitiva. No, en este caso, así como con la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica fue la que fue traída definitivamente al escenario de respuesta pecuniaria, en este caso no hay que liberar al empleado o funcionario público ante el grado de incumplimiento porque total va a pagar el Estado. Todo lo contrario, digamos, debemos en todo caso reforzar esa construcción. Y por otro lado, el punto fundamental es que el Estado en sus diversas áreas, de acuerdo al área que corresponda, construya su propio mapa de riesgos y que lo actualice, digamos, un gran actualizador que nos entró por la ventana fue justamente el tema de la pandemia, ¿no? Salvo honrosas excepciones, un parate de tanta cantidad de días no creo que estuviera en ninguna matriz de riesgo de ninguna empresa. Bueno, eso habla de la actualización. Seguramente los mapas de riesgo del 2020 no se van a parecer en nada a los que fueron del 2019, ¿no? Dentro de lo que es la administración, bueno, aplicación de políticas públicas para prevenir, ¿no? Desde el lado de la prevención, identificar los riesgos asociados
a la crisis, incorporar en la agenda de los entes reguladores, que están como un poco ausentes en ese caso y podrían servir perfectamente para realizar la tarea y focalizar las transacciones, el control sobre las transacciones financieras nacionales e internacionales realizadas a través de los sistemas cibernéticos y, digamos, un capítulo aparte merecería para otra charla todo el tema de los riesgos asociados al ciberataque, ¿no? Bueno, dentro de las recomendaciones también está la creación de canales de denuncia para que el denunciante pueda sentirse cómodo y con un ámbito lógico para poder denunciar cuando es parte de un mecanismo, de un manejo que no resulta legal, pero también la contracara de esto va a ser que se cuente con un código de protección al denunciante, cosa de que el denunciante no sea castigado por haber denunciado en cuanto a restringirle la posibilidad de participar en nuevas licitaciones. Entonces, en ese sentido es muy importante y la OCDE ha recomendado el desarrollo de los códigos de protección al denunciante. Y en cuanto a los proveedores del Estado, digamos, desarrollar acabadamente lo que llamamos el due diligence, ¿no? El tema de conozca a su cliente, ¿no? Tener un acabado conocimiento del perfil del cliente con el cual la administración pública va a estar tratando, ¿no? Mantener, obviamente, la actualización de toda la información de los administrados con lo que opera y resguardar los documentos exigidos por las regulaciones. En este caso, me detengo un minuto específicamente en lo que implica el resguardo de la información. Cuando consultamos a distintos operadores del tema compliance, todo el mundo, durante la pandemia, todo el mundo insiste en documentar, ¿no? Como la base para poder evaluar. Y ahora después vamos a ver este juego que se da entre el control, la evaluación y la posibilidad, digamos, de cambiar la cultura de la compañía, ¿no? Bueno, reportar obviamente las transacciones sospechosas, el programa de capacitación integral ya lo hemos visto, medir los procesos, informes y el contenido de esos informes que se llevan adelante, mantener obviamente actualizadas las plataformas tecnológicas, crear justamente dentro de lo que recomendamos como la creación del oficial de cumplimiento administrativo, que tenga un reporte a un funcionario máximo de su organigrama, pero con dependencias jerárquicas de la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, a los efectos de que haya cierto matiz de independencia, ¿no? Dentro de la incorporación de compliance al sector público, nos permitimos a su vez sugerir para acompañar el diseño del mapa de riesgos, identificar al dueño del proceso en el ámbito de la contratación pública. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Porque si tengo el dueño del proceso identificado, voy a saber quién es el responsable. Identificar también el marco normativo de aplicación de ese proceso, crear un registro de sanciones a los efectos de que el Estado no pierda la memoria, no solamente respecto a los administrados, sino a los funcionarios que intervinieron con ese tipo de maniobras, y obviamente tener un acabado con un sistema de control interno, porque si no, no tiene sentido hablar de compliance sin un acabado, digamos, sistema de cumplimiento y de control interno. Entonces, finalmente, lo que quiero decirles es que, bueno, algo obvio, pero es importante resaltarlo, la defensa del erario público en interés del bien común merece contar con los más altos estándares de integridad ética, moral, y eso lo da compliance. Y para cerrar un poco la frase que me gusta, digamos, para graficar, es conocer para poder medir, medir para poder controlar y controlar para poder prevenir. Porque si bien es cierto, yo coincido con el doctor Lamela que lo ideal sería que fuera por convicción, lo cierto es que en países como el nuestro y como tantos otros, ¿no? El estadio de la convicción está todavía un poco verde. Entonces es importante que esta secuencia de controlar para medir y para poder después prevenir, porque todos aprendemos justamente del día a día, ¿no? Entonces podemos ver la gran creatividad que los actos de corrupción tienen a disposición. Hay un cúmulo de creación
impresionante. Bueno, con esto, digamos, termino mi exposición y quedo, digamos, a disposición de ustedes. ¿Mm? Muchas gracias, Armando. Buenísimo. Pido Por disculpas, nada. no soy muy buen presentador de PowerPoint, pero bueno, espero que lo hayan podido seguir porque realmente está muy interesante. Eh, bueno, vamos a abrir ahora este pequeño capítulo que nos reservamos para algún intercambio entre los profesores que le da el nombre a este encuentro. Y como puntapié inicial, yo creo que algo de la pregunta que te hice, Claudio, quizá la contestó Armando, pero no sé si quedó claro. O sea, yo me pregunto, ¿no? Este probablemente es uno de los temas más importantes del derecho argentino de este momento, a pesar de que no sea uno de los temas en los que justamente se está poniendo el acento. Pero en una sociedad con altos niveles de corrupción como la nuestra, y en las que además está probado, me parece que esto es un hecho incontrovertible, que la corrupción, como dicen, mata, ¿no? La corrupción tiene una faceta muy concreta de costo social que se podría inclusive, no sé si existen los elementos o las mediciones para eso, pero yo creo que se puede medir en plata, ¿no? En puntos de pobreza. Vos hablabas, Claudio, de algo que creo que nos tiene que poner la piel de gallina, ¿no? Que 1 de cada 2 chicos es pobre en la Argentina, es un dato tremendo y seguramente que en parte eso tiene que ver con esta temática. Entonces, la pregunta es, en una sociedad anómica como la nuestra, donde la corrupción es algo tan instalado y sobre todo en la relación con el Estado, ¿cómo creamos, y particularmente en estas 3C de las que vos hablabas, en cuanto a la conveniencia, ¿no? ¿Cómo invertimos y cambiamos este paradigma para ser una sociedad con esos valores a los que vos te referías? Una pregunta sencilla te hago para empezar. Sí, es una pregunta muy, muy importante. Yo diría que la pregunta la puedo responder desde la misma respuesta que le daría a una pregunta con diferentes variables, pero en el mismo esquema argumental, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta por la inseguridad, ¿no? La nación argentina desde hace décadas viene padeciendo un tremendo auge de inseguridad física. Tenemos miedo de salir a la calle, de que nos pasen cosas, de que nos roben, de que nos maten, nos asalten. Ha cambiado dramáticamente la infancia que supimos tener nosotros con la tranquilidad con la que salíamos a la calle y andábamos en bicicleta. No se la podemos dar a nuestros hijos, lamentablemente, ¿no? Ni que se terminara la pandemia y se pudiera salir, realmente es algo muy inquietante, no es una sensación, es una realidad. Y esto es un flagelo que nos viene golpeando, yo diría que desde fines de la década del 90, a partir del año 2000 fue tremendo y ahora estamos viviendo, y va a haber un rebrote, lamentablemente, no es un riesgo de compliance, sino que es un riesgo ya de seguridad física que vamos a vivir devastador, devastador. De hecho, nota de color, hace apenas unos días, lo deben haber leído ustedes en los diarios, en Infobae y un montón de medios periodísticos, en la esquina de mi casa, en pleno centro, en Caballito, han perseguido a unos delincuentes que Ah, habían robado un auto y se instaló una balacera, un tiroteo, pero en plena capital federal, delincuente sí, una muerto, persecución una persecución tremenda, tremenda, una desde la cosa. Avenida Santa Fe, creo, ¿no? Exactamente, exactamente algo, y han terminado en la esquina de una iglesia, en la iglesia Santa Julia, en Juan Bautista Alberdi y Víctor Ah, Martínez, pleno centro de sí, sí, Caballito, sí. una cosa impresionante que podía haber terminado con la vida de cualquier transeúnte que estaba, tiene más lejos yo, si sacaba a pasear a mi mascota, que lo hago, lo suelo hacer es ahora, y gracias a Dios no lo hice, es ahora, hoy no estaba aquí, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué hago este paneo o este paralelismo? Porque como penalista me preocupa mucho el tema de la inseguridad. Y la inseguridad física, de alguna manera, lo mismo ocurre en lo que es la inseguridad corporativa en cuanto a los valores que están en juego. Son diferentes los valores que están en juego, son diferentes los perjuicios, pero tiene que ver con la inconducta humana. El viejo dilema de obrar bien, obrar mal, cómo manejamos los riesgos y demás. Y creo que Argentina tocó fondo en los dos aspectos. Tocó fondo en el aspecto de la inseguridad física y también tocó aspecto en el tema de la inseguridad económica y de la función pública, que su némesis es la corrupción.
¿Cómo se combate esto cuando uno toca a fondo? Yo tengo una teoría, tengo una respuesta que habría que probarla empíricamente, pero que me gusta hacer un paralelismo con el mundo de la medicina, ¿no? Si hemos tocado fondo y estamos ante un caso agudo, gravísimo, gravísimo, de inseguridad, nuestro paciente se está muriendo de inseguridad, y nuestro paciente se está muriendo de corrupción, si se quiere, nosotros tenemos que atacar los síntomas y también las causas. Atacar los síntomas lo tenemos que hacer con urgencia, porque tiene fiebre muy alta y se está muriendo. Si no le bajamos la fiebre, se va a morir. Y tenemos que atacarlo ya. Y con mayor tiempo vamos a tratar de descubrir las causas para tratar de curar la enfermedad de base que le está ocasionando la fiebre. Pero si no lo compensamos, no le bajamos la taquicardia, la fiebre, la presión alta, no lo hemodinámicamente compensado, como dicen los médicos, no lo sacamos de esa zona de peligro de vida por los síntomas, si nos ponemos a investigar, no tenemos tiempo para investigar cuáles son las causas o para tratarlas. Primero tenemos que hacer una terapia de shock a los síntomas y después ir a las causas. ¿Con esto qué quiero decir? Que lamentablemente estamos en una situación, como decía Armando, precisamente por la característica de la Argentina, que distamos mucho del ideal, en la que la terapia de shock implica que en Argentina tenemos que usar de un modo más fuerte el remedio excepcional que es el sistema de control, lo coercitivo. Eso es lo que nos va a permitir mitigar la situación dramática de los síntomas, pero no ataca las causas. El sistema de control nunca ataca las causas, mitiga los síntomas. Para atacar las causas, vamos a tener que hacer una adecuada identificación de las causas a través del sistema de cálculo que nos va a permitir, como decía Armando, que me pareció genial, esto de conocer para medir, medir para controlar y controlar para prevenir. Si hacemos todo ese camino, vamos a poder después invertir en la adecuada política de cultura que nos permita atacar las causas, porque las causas son culturales, son estructurales de la sociedad argentina. En Argentina celebramos al vivo que no paga impuestos, al vivo que no hace fila porque conoce a alguien y consigue algo, a una prebenda. Siempre celebramos al chanta, ¿no? Es el único país del mundo en el que festejamos al chanta, en el que nos enorgullecemos de salir campeones porque hacemos un gol con la mano, no importa, salimos campeones. Se hizo con la mano, pero no importa, salimos campeones. Entonces, tenemos un problema endémico que tiene que ver precisamente con un problema cultural. Pero eso va a llevar mucho tiempo. Quizás tenemos generaciones cuasi perdidas en este tema, que tenemos que aceptarlas. Hay que hacer un trabajo muy fuerte a futuro para cambiar esto. Pero en el interín no podemos tolerar que el paciente tenga 40 grados de fiebre y se muera. Hay un severo problema que tiene Argentina, que también lo tiene el mundo, es una moda internacional, solamente que en Argentina no resistimos a aplicar esta tesis. El mundo está en expansión hipertrófica de los sistemas de control y de las políticas punitivas. Cada vez tenemos más delitos, más figuras nuevas. En vez de castigar o sancionar conductas que ocasionan un daño concreto, sancionamos meros estados de peligro abstracto que antes de que se llegue a generar realmente un daño concreto, ¿no? Por ejemplo, en Argentina estamos echando mano del derecho penal para mitigar el riesgo de una expansión pandémica. Es decir, consideramos que es peligroso que una persona se reúna con otra cuando probablemente empíricamente, si esas dos personas objetivamente están sanas y no están infectadas, no hay ningún riesgo real concreto. Pero la situación potencialmente genera un riesgo que queremos evitar. Y como avanzamos, y ya no es que se enfermó alguien o se murió alguien, castigamos el mero hecho de violar la reglamentación que trata de evitar el peligro. Esta hipertrofia del sistema de control y del sistema punitivo, en Argentina, y yo creo que en el mundo, pero en Argentina, que es un caso terminal, es impracticable. Hay frases básicas de la sabiduría popular, no hace falta ser abogado, ni filósofo, ni jurisconsulto para saber que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no podemos tener un código penal de 313 artículos y pretender que la reforma va a ser positiva porque vamos a tener 400 o 500, porque ahora no se nos escapa nada. Se nos va a escapar todo, todo se nos va a escapar. Las leyes, como decía Cicerón, tienen que ser pocas y justas, y bien claras. La ley tenemos que volver, yo en ese sentido valoro mucho la antigüedad, porque el mundo se alejó mucho de la sabiduría clásica, que no en vano vivieron antes que nosotros y pudieron progresar. Y no en vano nosotros nos estamos estrellando y desbarrancando, aún teniendo computadoras y un montón de tecnología.
la sencillez de las cosas. Las leyes las estamos haciendo cada vez más complejas, cada vez hay más requisitos, poco menos, que nos tienen que decir cómo abrir la puerta del auto, 2 pasos a la izquierda, 3 a la derecha, y el que no lo hace, tal pena. No, señores. Esto es francamente un disparate desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Tenemos que legislar de un modo más simple, más accesible, y tenemos en esta situación dramática que tenemos, el paciente, por ejemplo, tiene muy mal una pierna, a lo mejor pierde la pierna, pero yo tengo que bajarle la fiebre porque sin la pierna va a poder vivir. Pero si me obsesiono por cubrirle todos los frentes, nos equivocamos tremendamente. Entonces, creo que tenemos que simplificar el aparato punitivo del Estado. No es una buena noticia que cada día nos digan, ahora en la ley argentina se prevé tal cosa y tiene pena de prisión y pena de... No, lo digo, tengo unos cuantos años ya de penalista, trabajé 15 años en la justicia penal. O sea, pasé por todo, lo hice, trabajé en la fiscalía, trabajé como defensor, trabajé con los jueces, trabajé en un montón, descendí a los infiernos de lo que es una alcaidía, tribunales, y ver a los delincuentes que realmente son pertinaces y les gusta infringir la ley y realmente son personas, mejor evitarlas, y de aquellos que circunstancialmente les tocó ahí y que son buenas personas que solamente se han equivocado. No es buena receta esto de andar por la vida con un dedo admonitorio y decir, se equivocó, sanción, sanción. Tampoco es buena receta perdonar cualquier cosa. No, yo no pretendo eso. Como una familia, un buen padre de familia, no está castigando a sus hijos severamente porque ponen el vaso en la mesa de una determinada forma, si abre o no abre la puerta, a qué hora, si se atrasó 2 o 3 minutos. Trata de dar las pautas generales de conducta y se pone realmente severo en aquello que lo amerita. La locura que tenemos en nuestro país pasa mucho por esto, pasa por una hipertrofia del sistema punitivo. Entonces, sintetizando, creo que tenemos que hacer cosas urgentes. Las cosas urgentes es un buen sistema de control y de sanciones, pero en aquello que lo amerita, realmente que lo amerita. Y sanciones proporcionadas. El que cometió un desfalco a nivel de corrupción, le soy honesto, yo no soy una persona que me caracterice por ser blanda en la sanción, pero digo, a mí realmente creo que la cárcel tiene que ser para las personas cuya libertad física es muy peligrosa. Al que delinque con dinero y le gusta y se obsesiona por el dinero, hay que pegarle donde le duele, que es el dinero, y sacarle el dinero. Hay sujetos que han delinquido con dinero, fortunas, que están presos y desde la cárcel siguen delinquiendo, no sabemos dónde están sus cuentas bancarias, dónde tienen enterrados sus tesoros, están esperando salir para seguir disfrutando de su dinero. No tiene sentido la cárcel para esos sujetos. Lo que tiene sentido es encontrar el dinero, si se quiere, vuelvo con el lirismo de la antigüedad romana, del derecho romano, una capiti diminutio, una disminución de la capacidad. El que delinque a nivel patrimonial, una suerte de inhabilitación y disminución de su capacidad, una especie de muerte civil para operar en los diversos ámbitos de la vida, pero que siga teniendo su libertad. Pero su libertad económica y patrimonial está controlado como una sombra puesta como un stopper personal hasta el hartazgo. Y desde el punto de vista de la educación, hay que hacer planes a futuro muy fuertes. Pero el panorama, les soy honesto, para mí es muy descorazonador, porque ¿cuántos ámbitos hay en Argentina de personas que estén interesadas como nosotros de hablar de estas cosas? ¿Cuántos ámbitos hay en Argentina de personas que les interese tratar de hacer las cosas bien? ¿Cuántos está creciendo ese ámbito? Lamentablemente creo que está disminuyendo, no solamente por un tema cultural, sino también porque ni siquiera cubrimos la famosa pirámide de Maslow. La gente ya no tiene ni para comer, no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Dice, ¿de qué me vienen a hablar a mí de ética o de compliance o de esto si no tengo para comer? ¿Cómo le voy a hablar a esa persona de ciertas cosas para mejorar? Entonces, estamos en una situación muy crítica y creo que las universidades, como SEADE, tienen un rol fundamental de ser faros en esta tormenta de luz para que en los pequeños grupos que se están aglutinando, que siguen estando, pero están decreciendo, intenten crecer. Y que aquellos que estamos en condiciones de hacer una suerte de docencia o de toma de conciencia de lo que estamos viviendo, lo hagamos. Esa es mi modesta opinión. Gracias, Claudio. Una titánica tarea. Y Armando, ¿vos querés agregar algo a esto? No te escucho, Ramiro. No, decía yo... Armando, si querías agregar algo. Yo estoy... Dale. No, te escucho.
No, no, me pareció muy valioso tu aporte en cuanto a decir, ojo, el compliance le falta una pata, ¿no? Falta el sector público que de alguna manera haga un trabajo similar, ¿no? No basta con que el sector privado arme un plan de integridad, que tenga códigos de ética, que de alguna manera maneje mecanismos de control de riesgo, sino también como que, bueno, hace falta que el sector público lo haga, e inclusive sería muy importante, porque de alguna manera, en ese tone of the top, from the top, justamente el Estado el que tiene que marcar el ritmo. Y te lo engancho con una Absolutamente. pregunta que me hizo Sí, Patricia, ya que estamos, sí. que Patricia pregunta justamente, hago la pregunta a Patricia, pero si querés, después vos la redondeás, si se podrían incorporar reglas del compliance a la normativa que rige en materia de compras y contrataciones en la APN. Te engancho el tema porque me parece que están vinculados, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo lo ves? Absolutamente, absolutamente. Digamos, uno de los síntomas de la pandemia fue la falta de actualización del sistema de compras del Estado, por ejemplo. ¿Cuál podría ser la razón? El tema del trabajo remoto o lo que se quiera, pero digamos, son los primeros, como decía Claudio, los primeros síntomas de una fiebre que ya viene con larga data, ¿no? Desde ese punto de vista me parece a ver, yo, a diferencia de Claudio, soy optimista por naturaleza. Creo que tiene que, si se suma gente a la toma de conciencia, esto tiene que cambiar en algún momento, ¿no? Sobre todo ahora hay redes sociales, hay herramientas que en otra época ni siquiera lo podríamos pensar. Eh, con lo cual, desde ese punto de vista, me parece que llevar las denuncias a un lugar un poco más central va a servir, ¿no? Esta suerte de sanción social ha empezado a funcionar, según lo que yo percibo. Pero obviamente hay multiplicidad de Argentinas, ¿no? Obviamente pensar esto con el estómago vacío es lírico, ¿no? Desde ya. Pero en la medida que podamos exigir como administrados, como dueños de ese poder original cedido momentáneamente a nivel constitucional a los gobernantes, deberíamos salir a exigir la rendición de cuentas, básicamente la rendición de cuentas. Así como en gobierno corporativo al directorio una vez por año se le pide la rendición de cuentas a través del balance y a través de la memoria de lo que hizo, la descripción y cómo llevó adelante los temas societarios, en el Estado tiene que ser absolutamente igual y no transformarse el tema del presupuesto parlamentario en una cuestión de tironeos académicos o políticos o ideológicos o lo que sea, ¿no? Digamos, nos olvidamos de la parte de rendición de cuentas, básicamente, ¿no? Pero no obstante eso, yo, por alguna razón que creo que es de personalidad, supongo, no puedo despegarme de la cuestión de cierta, digamos, ánimo positivo. Aquí hay alguien que se identifica como JD y dice, yo creo que el paciente no se morirá nunca por el mismo mal, sabe cuánto detenerse para que haya alguna recuperación y luego así seguir parasitando, todo un cáncer inteligente. Bueno, pues es otra visión más, ¿no? De cómo es la cosa. Pero considero que, digamos, en la medida que quizás sea una cuestión de supervivencia, ¿no? Sino qué sentido tendría nuestra actividad profesional, académica. Si uno piensa de 30 años a la fecha, se ha evolucionado, se ha instalado temas de corrupción, de diálogo, de discusión, de toma de posiciones. La ética ha venido a instalarse y a ocupar un lugar muy importante desde el punto de vista social. Ahora, si, si la cosa pasa por no ver los resultados, y eso va a tardar, hace muchas generaciones que viene roto el tejido social, ¿no? Algunos los marcan muchas décadas atrás, otras las más próximas. Bueno, yo creo que el contrato social, alguien me dijo una vez que cuando
era más importante poner un peso a interés que ponerlo a producir. Eso rompía un poco el tejido social, el acuerdo social básico como nación y como Estado, ¿no? No sé si están así, pero bueno, me parece que la crisis moral es la que da sustento a esta cuestión, ¿no? Seremos predicadores en el desierto. No sé, Claudio, vos qué opinás? ¿Te vamos a perder? ¿Te vamos en el derrotero? No, 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 no. Yo estoy decidido Al pie del cañón. a jugar la ficha fuerte en el sentido de tratar de sumar el granito de arena en lo que se pueda para cambiar las cosas, ¿no? Creo que las Lógico. utopías son precisamente el motor de la vida. Ujú. Pero tengo una suerte de sazón, sinceramente me preocupa mucho lo que estamos viviendo, Sí, noto lógico. daños por doquier, honestamente. Creo que tenemos problemas muy serios endémicos y en lo que a nosotros nos compete, creo que, bueno, como decía antes, una de las mayores contribuciones que podemos hacer es generar ámbitos de concientización para quienes están en posición de tratar de amplificar estas palabras o estas formas de pensar, nos lleven a otros semejantes a que conozcan también esta posición que tiene que ver con preguntarnos, primero, tratar de despertar en el otro la inquietud, si se quiere, filosófica. Reitero en esto, es probable que mucha gente crea que la filosofía es un tema abstruso para personas que tienen mucho tiempo para empaparse en libros, y entonces no me gusta. Todos filosofamos en cierta forma en la vida. Cuando nos enfrentamos a la Ujú. pérdida de un ser querido, cuando tenemos un fracaso, cuando estamos tristes, cuando nos preguntamos si nos miramos al espejo si realmente existimos o somos el sueño de alguien, todos con palabras más rimbombantes o con palabras más simples, todos, absolutamente todos, sin querernos, filosofamos a nuestra forma. Y el gran problema es que nos hemos olvidado de eso, no tenemos conciencia de que lo hacemos y tratamos de rehuirlo. Y estaría bueno, creo yo, que nos preguntemos siempre el por qué y el para qué de las cosas. En el derecho se ha perdido mucho esto, estamos muy imbuidos en el tema de la técnica, en la hipertrofia legislativa, y no, hemos perdido el sentido común, ¿no? Hemos perdido, y Ujú. creemos que cada vez que de alguna manera le damos un entorno alambicado a las construcciones jurídicas y las hacemos cada vez más complejas y creemos que eso es progreso. Yo tengo mis dudas de si eso es progreso, ¿no? Entonces, creo que en el compliance y en el cumplimiento normativo es una herramienta extraordinaria para luchar por un mundo mejor. Eh, pero para luchar por ese mundo mejor, primero lo que tenemos que hacer es cambiar la mente en las empresas de quienes tienen el capital y la decisión en la toma de decisiones para aplicar esos programas de compliance y que no lo repitan por la galería como lo que se dice el make-up compliance o compliance de maquillaje, lo que Claro, dicen, mi claro. empresa sostiene estos valores, pero cuando se apaga la luz y ese sujeto se da vuelta, hace todo lo contrario de lo que declama, ¿no? Entonces, Sí, al estilo de Groucho Marx. exactamente. Entonces, a La lo que yo frase, estos digo, son más no mis lo que yo hago. valores. Claro. Eso- Entonces, es algo muy complejo en lo que si a todas las personas les incentivamos la semilla de que se pregunten, ¿y por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Qué consecuencia tiene esto en mi vida? Ah, parece que me ocasiona un beneficio, pero lo que te mueve en la vida es solamente el beneficio. ¿Y qué consecuencia tiene para tus semejantes, para los que están al lado, para el medio ambiente, para el mundo, para tu país, para el planeta? ¿Qué pasaría Ujú. si vos seguís actuando así y seguís teniendo aparentes beneficios alrededor tuyo? También se benefician, el mundo se beneficia. Esto que parece realmente muy sencillito, trato de plantearlo de esta manera porque de esta manera tenemos que hablar con aquellos que no están imbuidos de cuestiones técnicas, ni les interesa el derecho ni la cuestión filosófica, pero tenemos que tratar de llevar esto a las empresas y también llevarlo al día a día, en todas las cosas de los ámbitos de la vida. En la universidad se ha perdido un poco esto de la reflexión también, ¿no? Se ha perdido, nosotros que nos dedicamos a la docencia, sabemos bien que generalmente a veces uno incurre en el vicio de empezar por cumplir con la currícula, de impartir contenidos que el alumno quizás pueda adquirir solo también, ¿no? Ujú. Pero contarle la experiencia de vida, contarle cómo cuando uno no pensó en el por qué y el para qué, se estrelló contra la pared y se equivocó, y vio los daños que hizo. Eso es realmente la enseñanza que uno le puede dar a un alumno. Tal cual. Tal Bueno, ahí cual. yo creo que tenemos una motivación impresionante, ¿no?
¿qué le vamos a dejar a las generaciones venideras, ¿no? No sé, a los propios hijos, a los alumnos. Me parece que en ese sentido hay una responsabilidad de la cual vamos a ser responsables porque todos tenemos esta percepción, esto que vos describís también lo sabemos, con lo cual somos doblemente responsables, ¿no? En ese sentido. Sí. Profesores, si les parece, invito al público a ver si tienen más preguntas o comentarios que Ok. quieran hacer. ¿Alguna No dijiste la reflexión? pregunta de Silvia, era De Patricia. de Patricia. Acá. La pregunta de Patricia era si se podrían incorporar las reglas del compliance a la normativa Ah, que rige en materia de compras y contrataciones en la APN. sí, yo creo que es fundamental. Un proceso transparente, el tema de compras por parte del erario público es fundamental, sin dudas. Te agregaría una cosa que me pareció muy importante. Vos hablabas del tema de la responsabilidad del Estado. Me parece Ujú, que también la responsabilidad del funcionario, del empleado, y no me refiero solo a la responsabilidad penal, que es un tema además ujú, que se dio a debate en oportunidad de la unificación de los códigos, es ujú. fundamental el hecho de que la norma le pida al responsable hacerse cargo de las consecuencias y que no sea simplemente alguien que no toma en cuenta las consecuencias de lo que está haciendo. En definitiva, el Estado es como que pagamos todos y entonces parece como que no paga nadie, ¿no? Sí, la gran caja, digamos, se va a hacer cargo de los errores del funcionario público. Sí, sí, me parece que ahí hay otro tema como para Por profundizar. eso ahí Responsabilidad jugaría funcional. diferente a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, digamos, ¿no? Que apunta a que los daños, digamos, sean realmente resarcidos por quien tiene mayor capacidad económica. Claro. En este caso sería que no se escape el funcionario público vía de que, la que responde va a ser la parte estatal. Perdón, ¿puedo agregar algo ahí en eso? Yo trabajo no en la administración pública propiamente dicha, pero algo parecido. Y la Hay un escudo de San experiencia, Lorenzo ahí. sí, de mi hijo. Ah, Este, no, mi experiencia me dice que los funcionarios o empleados que somos de carrera, por decirlo de alguna, digamos, lo que serían los profesionales que siempre estamos en el mismo nivel, cuando llegan los funcionarios políticos, te obligan o te presionan para hacer determinadas cosas que nosotros sabemos perfectamente que no corresponden o que están mal. Tratamos de decírselo muchas veces y muchas veces no quieren entender porque ellos tienen otras prioridades que no son las que tiene el organismo como organismo tal, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que pasa también es que se han tomado la costumbre de gestiones ya a esta parte, no solo de esta última gestión, de la anterior, de que consideran que si firma el empleado que es de carrera, con eso lo absuelve al funcionario. No sé si me explico. Entonces, sí. ante determinadas circunstancias, digamos, lo único que tiene uno de valioso como su carrera es la firma. Entonces, lo único que Ujú. puede tratar de no exponer es su firma. Y decir, bueno, yo esto Es no lo firmo. cuidarla. Claro, yo te lo hago, pero firmalo vos. Y bueno, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Claro, fíjate cómo una vez más la aplicación de criterios privados que se dan en la parte privada, cada uno es muy consciente del valor de lo que está firmando, ya sea una opinión legal, un dictamen, una demanda, lo que fuere, cómo vos estás un poco desnudando la necesidad que tiene la administración pública de empezar a nutrirse de lo bueno que tiene la actividad privada, donde las sanciones no quedan digamos, desechadas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que está faltando este gran empleador que nadie lo ve, que lo tenemos así como en abstracto, que es el Estado Nacional, tiene que corporizarse de alguna manera y por lo tanto tiene que corporizarse también las sanciones, ¿no? Sí, no, y aparte lo que tiene que pasar es que los funcionarios pasan, los Y los de carrera funcionarios quedan. políticos necesariamente pasan, y los empleados quedamos. Y entonces nosotros Uh vemos -huh. las cosas con otro criterio, digamos, ¿no? En función, vuelvo a insistir, del organismo, de los objetivos que tiene ese organismo. Y ellos lo ven en el cortoplacismo de que tienen que ganar las elecciones del año que viene. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es muy difícil Es compatibilizar apenas eso. una estación en su vida, digamos.
Tal cual. Y para ustedes es un proyecto de vida profesional. Tal cual, sí, sí. Y aparte no hay valorización, digamos, de los profesionales de carrera, ¿no? Eso Claro. tampoco existe. Bueno, por eso sería importante lo que decíamos antes, ¿no? La instauración de una línea de denuncias que a su vez sea reportada, que sea una línea de denuncias activas y la protección del denunciante también, ¿no? Porque si no se puede documentar, no existe. No. Básicamente, esto lo sabemos, ¿no? Entonces, esta nebulosa que queda de expedientes, hay información que no se comparte la CIGEN con la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, ¿no? O la Procuración, no comparten expedientes, es una cosa de locos cuando en realidad están todos dentro de la misma, de la misma área, ¿no? Del funcionario público. Bueno, sabemos que esto puede estar al servicio de otros intereses específicos, pero bueno, si a partir de la norma coercitiva, en este caso, ya que el sentido común jurídico y ético y moral no ha funcionado, por lo menos que funcione desde el punto de vista coercitivo. Coercitivo. ¿No? Gracias. Inclusive, doctor Ragazzi. Bueno, nuevamente buenas tardes. Perdón, buenas nuevamente tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente mis felicitaciones ya a Ramiro por esta iniciativa y por esta invitación también de escucharlos, y a ambos realmente felicitarlos porque fueron dos exposiciones excelentes y luego excelentemente también los comentarios agregados. Además, en realidad, escucharlos a ustedes en un momento de tanta mediocridad, de tanta chatura, bueno, un poco oxigena, ¿no?, el espíritu y las ganas de hacer cosas, ¿no? Plantearnos el tema de la cultura ética en materia empresaria es todo un desafío por delante, máxime en un momento de crisis que no es de ahora, ya de años, que venimos arrastrando, de crisis de valores, ¿no es cierto? Y de actitudes empresariales, como bien alguno de ustedes comentó, en donde, bueno, de pronto la ética es simplemente una declamación, o ir a la iglesia, como alguno comentó, los domingos para ir a confesar sus pecados y luego durante la semana hacer todo lo contrario. De cualquier forma, creo que esta pandemia, y cuando se habla de la nueva modernidad, que muy bien no sabemos qué significa, tiene contornos y contenidos difusos, pero da un poco la sensación de que en nuestro país, ¿no es cierto?, la crisis social, la crisis económica es tan profunda, que creo que se impone la necesidad de, bueno, de acercarnos a una mesa común en donde cada uno lleve, algunos podrán llevar más, otros menos, pero que alguien o todos vayamos llevando algo. Y no con la idea de llevarnos todo lo de la mesa, sino de pensar que en definitiva, si no contribuimos de esa forma, va a ser imposible salir adelante. Y en esa mesa, sin duda, vamos a poner allí, bueno, los valores que proyectan el futuro. En una mesa de consenso, de diálogo, tan difícil en estos momentos, tan difícil y sin embargo tan necesario, donde tengamos en cuenta, creo que el doctor Lamela hacía referencia a la palabra semejante, yo siempre aludo a la palabra prójimo, porque la palabra prójimo tiene dentro del pensamiento cristiano un contenido muy importante, en palabras de Jesús, ¿no es cierto? Incluso la palabra prójimo. Y esa palabra prójimo debe presidir esa mesa común. Y sin duda uno de los valores que yo rescato es el tema educación. Ahí se dijo, el doctor Lamela habló de cultura, bueno, educación. Y también se planteó algo que también Jaime Echeverry recordaba en estos momentos el libro La tragedia educativa, que comienza diciendo ¿a quién le interesa en la sociedad la educación? El libro se llama La tragedia educativa, porque precisamente quizás es muy pocos son los que la educación como tal le interesa. Y es posible que en esa mesa de tironeos, donde cada uno tendrá que apuntar, bueno, qué es lo más importante, una vez más el tema educativo quede relegado cuando para mí es la prioridad número uno para pensar en un proyecto de país de 15, de 20 o de 30 años por delante. De cualquier forma, frente a todos estos desasosiegos y pálidas que vivimos,
hay ciertas experiencias concretas en estos momentos en el país que alientan la esperanza de que hay una reserva moral. Como dirían los chicos, no está todo perdido, ¿no es cierto? Y hay una reserva moral a partir del trabajo que hacen muchas organizaciones sociales junto con empresas, hoy tratando de paliar esta emergencia sanitaria, económica, de necesidades que tienen muchos prójimos o muchos habitantes en el país. Hay programas sociales que están llevando adelante muchas empresas junto con organizaciones sociales que me parece es una señal de luz al final del camino, no de un tren que viene, sino una luz de salida, una luz que nos da, creo, una oportunidad de pensar quizás en un país distinto y, como bien dijeron ustedes, en un país que en realidad merezca también ser vivido. De modo tal que yo les agradezco muchísimo esta idea de plantearnos el tema de la cultura y de la ética en el funcionamiento de la empresa. Creo que es muy difícil, creo que el tema de cuadernos de hace 2 años atrás fue un golpe muy, muy grande. Digo esto porque muchas empresas seguramente tenían programas de integridad. Muchas de esas empresas declamaban responsabilidad social empresario, mientras el CEO o el director de la empresa estaba detenido o declarando ante un tribunal que había cometido cohecho o delitos. Fíjense la incongruencia y la incoherencia. Totalmente. Por un lado, la empresa sosteniendo valores éticos, valores de responsabilidad social empresaria, frente a sus propios funcionarios, frente a sus propios empleados, frente a sus clientes, los proveedores, frente a la comunidad. Y por otro lado, el CEO de la empresa confesando sus delitos. Estas son las incoherencias que también que nos plantea, sin duda, esta crisis de valores que estamos viviendo. Pero me parece a mí que si nos planteamos, bueno, ¿cómo salimos de esto? Yo siempre insisto en que pensemos qué hacemos cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? No esperemos qué hace el presidente de la Nación, sin duda tiene la responsabilidad máxima, qué hace el ministro, el director de nuestra compañía, el director o el jefe o el gerente de nuestro departamento en el cual trabajamos, sino nosotros, concretamente. ¿Con qué grado de participación nosotros hoy actuamos en los problemas vecinales, en los problemas mínimos, ¿no es cierto?, que tiene nuestro vecindario? ¿Cómo actuamos? ¿Pensamos realmente en nuestro prójimo? Yo pienso que la sumatoria de muchas conductas individuales, de aquellos todavía podemos plantearnos esto, como bien decían ustedes, ¿no es cierto?, porque podemos comer. Pero bueno, por lo menos de ese sector, ¿no es cierto?, que tiene mayores quizás responsabilidades, creo que partiendo de esa base, de las conductas individuales, creo que podemos incidir, quizás en mayor o menor medida, en un cambio de esto que estamos pensando y viendo. De modo tal que, una vez más, muchas gracias por hacernos pensar todas estas cosas, pero mirando un futuro de pronto, doctor Lamela, pensemos con algún horizonte. Lo digo con tantos años y tantas frustraciones que tengo sobre encima, pero creo que debemos luchar en este caso por pensar en ese país y hacerlo, bueno, recibiendo otra vez más frustraciones, pero insistiendo, porque es realmente lo que debemos hacer y que el prójimo, en definitiva, espera de nosotros. Máxime aquellos que tenemos en distintos niveles de la vida alguna responsabilidad. Muchas gracias por esta oxigenación que nos han dado sus palabras. Muchas gracias, Ramiro, por esta participación. Gracias a usted, doctor, por participar. Bueno, gracias, doctor. La verdad, perdón, esto solo quiero decir, coincido absolutamente con lo que usted menciona, con esta mirada. Me parece que tenemos, los que estamos bendecidos, entre comillas, de poder tener medianamente una vida ordenada y poder, desde el punto de vista vocacional, continuar con nuestra vocación, tenemos una responsabilidad, y tenemos alumnos a cargo, digamos, a los que formar o ayudar a formar, tenemos una doble responsabilidad en ese sentido. Más que frustraciones, yo las suelo llamar enseñanzas, ¿no? Porque creo que uno aprende de los errores y de las frustraciones, de las cosas buenas las disfruta simplemente. En ese sentido me parece muy atinada la participación
que usted ha tenido y muy valorable por su trayectoria también, ¿no es cierto? Doblemente, un doble peso tiene para nosotros, así que le agradezco sus palabras. Muchas gracias. Gracias, doctor. También le quería agradecer Bueno, especialmente sus palabras, que han sido muy elogiosas y también, como dijo Armando, no puedo menos que concordar en todo y como lo aclarara en su momento, más allá de esta desazón que a veces me embarga, no voy a cejar en mi esfuerzo de seguir luchando para tratar de mejorar las cosas, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, por modesto que sea, en la esfera de nuestras respectivas responsabilidades y nuestras capacidades para tratar de cambiar un poco las cosas, ¿no? Si todos lo hiciéramos en nuestros respectivos pequeños ámbitos, de a poquito eso tendría un efecto de contagio y de expansión, que nos preocupamos tanto del contagio de este virus. El contagio de las buenas obras es realmente ejemplificador, ¿no? E imparable, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. de acuerdo. Creo que con esta nota de optimismo es un buen lugar como para cerrar esta magnífica charla, que obviamente, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me quedo con gusto a poco. Vamos a tener que volver a juntarnos. Hay muchos aspectos, me parece, que han quedado sin cubrir. Y bueno, termino agradeciéndoles especialmente su participación, el tiempo que le han dedicado y el compartir con nosotros su experiencia invalorable sobre estos temas. Y por supuesto agradezco a todos los participantes que nos acompañaron y nos acompañan. Vamos a tener pronto, todavía no está definida la fecha, pero un nuevo conversatorio sobre temas constitucionales. Así que, bueno, estén atentos porque ya les va a llegar la invitación. Y bueno, con esto creo que nos podemos despedir satisfechos. Así que les deseo a todos una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente. Miro. Gracias a todos. Un cordial saludo y un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.